La vida, a menudo, nos presenta momentos de profunda revelación, instantes en los que el velo de lo cotidiano se descorre para mostrarnos una verdad más amplia. ¿Alguna vez has sentido ese susurro interior, esa inquietud que te dice que hay algo más auténtico esperándote? Quizá creíste que el tiempo era un río interminable o que podías dominarlo a tu antojo, pero hay un punto en el camino donde la vida, con su sabiduría infinita, te invita a escucharla de verdad. Es como si el alma, después de décadas de construir un mapa, por fin encontrara el coraje para emprender el viaje. Hasta ese momento crucial, muchas de nuestras decisiones parecen automáticas, impulsadas por patrones heredados de la infancia, de las expectativas sociales, de la cultura y de la familia. Nos esforzamos por encajar, por demostrar nuestro valor, por alcanzar metas que, a menudo, no son intrínsecamente nuestras. Es como si participáramos en una obra de teatro, usando disfraces, memorizando diálogos, reaccionando a un guión externo. Sin darnos cuenta, podemos pasar años viviendo lejos de nuestro verdadero centro, de esa esencia que nos hace únicos. Existe una primera etapa de la vida, una época dedicada a la búsqueda de la identidad social, a la adaptación al mundo exterior. En esta fase, el sentido del yo se fortalece, pero aún carece de la sabiduría profunda. Este yo joven anhela la aceptación, la admiración, el reconocimiento, sin comprender aún lo que significa la plenitud. Pero en un momento dado, algo comienza a resquebrajarse. No siempre es evidente, puede manifestarse como una incomodidad silenciosa, una angustia sin explicación, una crisis de significado. Es la voz de lo más profundo de nuestro ser reclamando atención. Esa instancia más íntima del alma comienza a llamarnos, y con ello, muchas de las cosas que antes tenían sentido ya no son suficientes. Las relaciones pueden perder su brillo, las trayectorias profesionales pueden desvanecerse, las creencias pueden debilitarse, los deseos pueden transformarse. Y esto, lejos de ser un final, es el verdadero comienzo, es el amanecer de una vida más auténtica. Sin embargo, esta transición no es sencilla. Algunas personas se rinden ante el malestar de este paso, aferrándose a lo que eran, negándose a mirar hacia adentro, y terminan viviendo la segunda mitad de la vida como una repetición inconclusa de la primera. Por ello, la vida no solo comienza en este punto, sino que florece plenamente si tenemos la valentía de dejar ir las ilusiones de la juventud y abrazar con seriedad el viaje interior. La pregunta clave no es ¿qué quiero hacer con mi vida?, sino ¿quién está viviendo dentro de mí? Y esta pregunta solo emerge cuando la vida ya nos ha cobrado lo suficiente como para que la escuchemos con madurez. ¿Has sentido alguna vez este cambio silencioso en tu interior? Esa sensación de que todo necesita transformarse, pero aún no sabes cómo. Tal vez esa sea tu propia llamada. No importa si ya has superado esa edad simbólica, porque no se trata de la fecha en el calendario, sino de la disposición para escuchar el alma. La vida puede comenzar justo ahora si estás dispuesto a cruzar el umbral que la parte más superficial de tu ser teme abrir. Una puerta que te conduce directamente al corazón de quien realmente eres. Imagina una casa construida apresuradamente, sin prestar demasiada atención a sus cimientos. Con el tiempo, las grietas comienzan a aparecer. Al principio, nada grave, pero poco a poco, la incomodidad se vuelve inevitable. Este es el símbolo de la vida antes de ese punto de inflexión. Una estructura funcional, pero que aún no es un hogar. La primera mitad de la existencia es una fase de construcción externa. Carrera, imagen, relaciones sociales, identidad. El mundo exterior exige rendimiento, eficiencia, éxito. Y la parte más superficial de nuestro ser aprende a seguir ese ritmo. Pero hay un problema sutil en esta danza. Bailamos hacia afuera y nos alejamos del centro. La identidad que mostramos al mundo se fortalece, pero nuestra verdadera esencia queda oculta. Y el precio de esto es una especie de vacío que crece lentamente como una sombra que nos acompaña sin hacer ruido. En ese punto de la vida, esa sombra cobra voz. Se manifiesta en forma de crisis existencial, agotamiento emocional, sensación de desconexión. A veces aparece como una enfermedad, una ruptura, una pérdida.
otras veces como una inquietud difícil de nombrar. ¿Qué tienen en común estas señales? Son llamadas simbólicas del alma para que regresemos a casa. El malestar de la madurez no es un colapso, es una invitación. Una invitación a un proceso de crecimiento personal, el camino para convertirnos en quienes realmente somos y no en quienes esperaban que fuéramos. Este proceso no es lineal, ni siempre cómodo, pero es profundamente auténtico. Es en esta fase cuando empezamos a hacernos preguntas que antes no nos atrevíamos a tocar. ¿Quién soy sin los roles que desempeño? ¿Qué me da verdadero sentido y no solo placer? ¿Qué está muriendo dentro de mí y qué están haciendo? Se observa que en este punto muchas personas intentan adormecer el malestar con distracciones, con consumo, con la negación del paso del tiempo. La famosa crisis no es un fracaso. Es el alma intentando tomar el timón del barco antes de que el tiempo se agote. Si sientes que algo dentro de ti quiere cambiar, no lo ignores. No es solo cansancio. Puede ser el inicio de tu verdadera historia. Porque hasta ahora quizás has sido un personaje en el guión de otros, pero ahora la vida te invita a ser el autor de tu propia narrativa. Y para eso se necesita silencio, escucha y coraje. Es como si el alma te dijera: has vivido hacia afuera suficiente tiempo, ahora vuelve a casa. ¿Pero qué significa en la práctica iniciar esta travesía? Significa mirar hacia adentro con honestidad, cerrar ciclos con conciencia, descubrir lo que tiene un valor duradero y, sobre todo, aprender a vivir con presencia, no como una fuga, sino como un compromiso con tu propia esencia. Porque el verdadero tesoro de la vida está enterrado en el lugar donde menos quieres cavar. La mayoría de las personas llegan a este punto con una colección de cicatrices invisibles, no solo los dolores que el mundo vio, sino aquellos que quedaron guardados detrás de la sonrisa, del trabajo, de las obligaciones cumplidas. Y es en este momento cuando el espejo interno comienza a mostrar algo que no veíamos antes, a nosotros mismos, sin máscaras. Esta fase es el inicio de la conexión con lo más profundo del ser. Antes de esto, nuestra psique está volcada hacia el mundo externo. Estudiamos, trabajamos, nos relacionamos, formamos una identidad basada en lo que nos dijeron que era correcto. Pero después de esa edad, surge una fuerza silenciosa que nos impulsa hacia adentro. Es como si el alma dijera: ahora que has aprendido a vivir para los demás, es hora de vivir para ti, no por egoísmo, sino por la necesidad de integridad. Es el camino por el cual la persona se convierte en sí misma, integrando sus luces y sombras, sus deseos y contradicciones, sus pérdidas y potencialidades. Y esto no puede suceder demasiado pronto, porque requiere madurez, requiere haber vivido lo suficiente para percibir que el éxito sin sentido es solo ruido disfrazado de conquista. Por eso cuando alguien entra en la madurez y siente que ha perdido el rumbo, esto no es debilidad, es la parte superficial de su ser que comienza a ceder, abriendo espacio para que su esencia más profunda pueda emerger. Esta transición, sin embargo, exige algo que pocos están dispuestos a ofrecer: la humildad de desaprender a buscar la aprobación, desaprender a medir el valor por la productividad, desaprender a confundir los aplausos con el amor. Y esto duele, porque lo que sostenía nuestra identidad comienza a parecer demasiado pequeño para quienes nos estamos convirtiendo. La iluminación no se alcanza imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y esta oscuridad en la madurez suele aparecer en forma de arrepentimientos, de decisiones cuestionables, de añoranza por lo que no se vivió. Pero todo esto es material valioso para el alma. Con estos fragmentos construimos el puente hacia lo nuevo. La vida comienza de verdad cuando aceptamos que no tenemos más tiempo que perder en lo que no es auténtico, y que el autoconocimiento no es un lujo, sino la supervivencia del alma. Este es el momento de hacer las paces con quienes fuimos, para poder acoger con más amabilidad a quienes aún podemos ser. Una pregunta comienza a rondar los pensamientos más íntimos: ¿y si todo lo que construí no es quien soy? En la madurez muchos individuos enfrentan una especie de colapso simbólico. No es que la vida se desmorone por fuera, sino que se desmorona por dentro. Lo que antes parecía sólido de repente pierde el sentido, y aquello que ignorábamos durante años comienza a pedir atención. Esta fase no es un error del destino, es una etapa inevitable del alma. Y curiosamente, sucede en el momento exacto en que por fuera muchos creen que ya lo han logrado todo. Es común, por ejemplo, que alguien exitoso profesionalmente se despierte un día y sienta un vacío inexplicable, o que un matrimonio estable se vuelva asfixiante, incluso sin conflictos aparentes, o que un sueño antiguo, ahora realizado, parezca sin color. A esto se le llama desidentificación. La parte más externa de nuestro ser comienza a perder su trono, y con ello nuestra esencia más profunda y auténtica comienza a ganar espacio. Pero esto no sucede sin lucha.
Esa parte externa se resiste, quiere mantener el orden anterior, intenta convencernos de que todo está bien, que es solo una fase. Por eso, muchas personas intentan acallar esta llamada con distracciones, viajes, compras, redes sociales, nuevos proyectos. Pero cuanto más intentan huir, más fuerte grita el vacío. Este punto de la vida es como cruzar un portal invisible, un punto sin retorno. O aceptas la invitación a la transformación y te sumerges en ti mismo, o permaneces actuando una vida que ya no tiene alma. Y aquí hay una revelación importante. No es necesario destruir todo lo que has construido, pero sí es esencial reconstruir tu vínculo con aquello que tiene un valor real para ti. No lo que esperan, no lo que parece bonito, no lo que genera reconocimiento, sino aquello que hace vibrar tu alma en silencio. En este punto de la vida, empezamos a escuchar otra frecuencia, más baja, más profunda, más verdadera. Y quien no aprende a escucharla termina perdiéndose en el ruido de las expectativas externas. Quizás por eso se cree que esta fase es una de las más espiritualmente potentes de la existencia, porque es el momento en que dejamos de sobrevivir y comenzamos por fin a vivir con conciencia. Pero esta conciencia cobra un precio, el coraje de decir no a lo que no somos y el silencio necesario para descubrir lo que aún podemos ser. El alma pide síntesis. Todo lo vivido, aciertos, errores, glorias y frustraciones, comienza a organizarse en un nuevo paisaje interior. Es como si el tiempo quisiera mostrarnos que no estamos empezando de cero, sino desde otro lugar, más profundo, más lúcido, más íntegro. Este momento es el punto de inflexión entre la vida exterior y el viaje interior. Hasta ahora fuimos hacia afuera. Ahora es el momento de volver hacia adentro. Pero no se trata de un regreso pasivo. Es una reconquista. No es volver al pasado. Es rescatar aquello que quedó sepultado bajo las exigencias del mundo. ¿Cuántas veces has renunciado a algo esencial para encajar? ¿Cuántas veces dijiste sí queriendo gritar no? ¿Cuántas partes tuyas quedaron atrás en nombre de la supervivencia emocional, financiera o afectiva? En este momento de la vida, esas partes comienzan a llamarte, y si las silencias por demasiado tiempo, enferman. Gran parte de los sufrimientos psicológicos de la madurez surgen del abandono del alma, de vivir solo hacia afuera, de mantener estructuras muertas por miedo al cambio. Y es aquí donde el símbolo de la travesía cobra fuerza. Porque este paso no solo envejecer, es cambiar de morada psíquica. Es salir de la casa de la parte más superficial de tu ser, construida con ladrillos de aprobación, ambición y control, y caminar hacia la casa de tu ser más profundo, donde habitan la verdad, el silencio y la autenticidad. Pero esta caminata exige algo raro, la aceptación de lo que ya no regresa. El cuerpo cambia, las relaciones cambian, los deseos cambian, y resistirse a esto es aferrarse a lo que ya no sirve. Es como vestir ropa que ya no nos queda, no por orgullo, sino por miedo a salir desnudos al mundo. La desnudez simbólica de la madurez es, en realidad, el inicio de la libertad. Es cuando dejamos de escondernos de nosotros mismos y comenzamos a habitarnos. Por eso la verdadera madurez no tiene que ver con la edad, sino con la disposición interior. Disposición para despojarse del personaje y caminar con honestidad hacia lo que aún puede ser descubierto. La vida comienza de verdad porque es en ese momento cuando el alma finalmente se siente lista para ser escuchada. ¿Y tú? ¿Ya empezaste a escuchar lo que desde hace mucho tiempo quiere hablar dentro de ti? Quizá uno de los mayores engaños de la cultura moderna sea asociar la madurez con la pérdida de la juventud, de la belleza o de la energía. Pero en realidad es en este punto donde se inicia la ganancia más valiosa, la de la conciencia. La vida se vuelve más silenciosa, pero también más profunda. Las elecciones adquieren mayor criterio, los vínculos más significado, y el tiempo se convierte en un aliado, ya no en un enemigo. En la madurez, percibimos que la prisa de la juventud no nos llevó tan lejos como prometía, que la felicidad no reside en los excesos, sino en los encuentros reales con los demás y con uno mismo, y que la libertad no está en hacerlo todo, sino en elegir lo que realmente importa. Antes de esta etapa, somos mucho más moldeados que moldeadores. Somos hijos de las circunstancias, pero después podemos ser los padres de nosotros mismos. Esta es la transformación simbólica. Dejamos de vivir como hijos del destino y comenzamos a convertirnos en autores de nuestra existencia. No por vanidad, sino por la conciencia de que nadie puede recorrer nuestro camino por nosotros. Pero esta madurez trae consigo una paradoja. Al mismo tiempo que nos volvemos más fuertes, también nos volvemos más sensibles. El dolor de los demás nos toca más profundamente. La simplicidad de las cosas adquiere una nueva belleza, y los silencios empiezan a decir más que 1000 palabras. Es como si los ojos se volvieran hacia adentro y el mundo interior, antes ignorado,
se revelará vasto, intenso, lleno de posibilidades no vividas. En este proceso hay un peligro sutil, la nostalgia paralizante, la tentación de mirar hacia atrás con tristeza, creyendo que lo mejor ya pasó. Pero esta es solo una trampa de la parte superficial de nuestro ser que teme al cambio. El alma, por otro lado, nunca piensa así. Sabe que la vida es cíclica y que en cada etapa nuevas flores pueden nacer si la tierra se prepara con atención y coraje. Por eso, en la madurez es preciso aprender a regar el jardín interno, cuidar la espiritualidad, la presencia, lo que queda después de que el ruido del mundo enmudece. Porque es allí donde la vida verdadera comienza a germinar. Se cree que si la segunda mitad de la vida se vive con profundidad, tendrá más sentido que cualquier juventud, porque ya no busca probar nada, solo expresar lo que es. Y esta expresión, cuando es verdadera, se convierte en la forma más pura de libertad. Hay un momento en el que miramos hacia atrás y percibimos que todo lo que creíamos que era el camino, en realidad, era la preparación para el camino real. La madurez es el momento en que el alma comienza a pedir integridad, ya no más éxito, ni más aceptación, ni más velocidad, sino plenitud. Una vida vivida por completo, con profundidad, verdad y propósito. Es por eso que muchos en esta fase cambian de profesión, terminan relaciones, inician nuevos proyectos, redescubren pasiones olvidadas, no porque hayan enloquecido, sino porque finalmente han despertado. La persona, esa máscara social que usamos para adaptarnos, comienza a perder fuerza, y nuestra verdad esencial comienza a emerger con mayor nitidez. Este movimiento interior es tan intenso que, si se ignora, puede generar enfermedades físicas y psicológicas, porque el alma no soporta más vivir bajo disfraces. Por eso la escucha se convierte en un acto sagrado. Escuchar los deseos que antes fueron silenciados, escuchar el cuerpo que habla lo que la boca no se atreve a decir, escuchar el silencio, ese que solo aparece cuando apagamos el ruido de afuera. Es en esta escucha donde encontramos el eje, ese lugar interno donde ya no necesitamos fingir, donde somos, por fin, lo que somos. Para vivir esta verdad, es preciso dejar morir lo que ya cumplió su papel, pero la muerte simbólica asusta. Asusta porque nos enseñaron a acumular, a mantener, a no soltar. Solo que la vida, en la madurez, nos obliga a desaprender. Es como un árbol que en otoño suelta sus hojas sin resistencia, no porque esté enfermo, sino porque sabe que para florecer de nuevo es preciso dejar caer. La segunda mitad de la vida no es decadencia, es madurez. Es la fase en que el fruto comienza a revelar su sabor más dulce, pero solo si ha pasado por todas las estaciones. ¿Has notado cómo los ojos de las personas más experimentadas llevan algo que los jóvenes aún no poseen? Es una calma que no proviene de la ausencia de dolor, sino de la aceptación del dolor como parte del viaje. Es una sabiduría que no se enseña, solo se vive. Y esta es la gran dádiva de la madurez, la oportunidad de vivir con presencia, de estar en el mundo sin perderse en él. La vida comienza de verdad, porque es cuando empezamos a encontrarnos. En este punto de la vida, aprendemos a valorar cosas que antes parecían pequeñas. El silencio de la mañana, la conversación con quien realmente nos escucha, la comida sencilla hecha con calma, el cuerpo que aún se mueve a pesar de sus dolores, el tiempo que ya no puede desperdiciarse con prisas. En la segunda mitad de la vida, el alma busca sentido, y el sentido no está donde solía estar. No está en las promesas de la juventud, ni en las conquistas que deslumbraban a los demás. Está en lo invisible que sostiene lo visible, en la coherencia entre lo que sentimos, pensamos y hacemos, en la libertad de ser quienes somos sin necesidad de probar nada más. Esta libertad, sin embargo, exige una entrega, porque vivir con sentido es renunciar al control, es aceptar que no todo encajará en el plan que la parte superficial de nuestro ser creó y que algunas cosas y personas tendrán que quedarse atrás. No es tristeza, es madurez. Este momento es un rito de paso espiritual, el punto donde dejamos de ser comandados por las exigencias sociales y empezamos a escuchar las exigencias del alma. Pero atención, este despertar no viene de afuera. No hay gurú, libro o maestro que pueda entregarte este punto de inflexión. Es silencioso, interno, muchas veces solitario y por eso mismo sagrado. Es cuando miramos hacia adentro y decimos, basta, no puedo seguir viviendo una vida que no es mía. Y a partir de ese momento todo cambia, aunque por fuera parezca igual, porque por dentro algo se alinea.
A esto se le llama un centro renovado, un punto de equilibrio interior, donde pasado y futuro dejan de pelear y donde finalmente logramos habitar el presente. Es allí donde la sanación comienza, no como una reparación, sino como una integración. Todas las partes que rechazamos en nosotros comienzan a reconciliarse. Y esta reconciliación no nos hace perfectos, nos hace íntegros. La vida deja de ser una carrera y se convierte en una travesía, más lenta, más densa, más verdadera. Y quien tiene el coraje de cruzarla, descubre que lo mejor de la vida no quedó en el pasado. Está aquí, en el ahora, esperándote. ¿Alguna vez te has fijado en el brillo diferente de los ojos de quienes han vivido de verdad? No es el brillo de la ilusión, es el brillo de quien ha enfrentado las sombras y aún así ha elegido seguir adelante. La vida, a partir de cierto momento, deja de ser una vitrina y se convierte en una excavación, no para encontrar algo nuevo, sino para rescatar lo que siempre estuvo allí, encubierto, ignorado, olvidado. Esta excavación, sin embargo, es lenta y a veces dolorosa, porque cada capa que retiramos revela un pedazo de la verdad y no siempre estamos listos para verla. Por eso tanta gente se resiste, finge que todo está bien, llena el vacío con distracciones, pero en el fondo sabe que le falta alma a lo que vive. El malestar, la angustia y la crisis emocional en la madurez son, a menudo, el grito del alma pidiendo ser escuchada. No es locura, es sabiduría intentando emerger. Y cuando finalmente escuchamos, algo comienza a reorganizarse, no fuera, sino dentro, no en el calendario, sino en la conciencia. Las certezas absolutas se convierten en preguntas sinceras, las opiniones rígidas adquieren matices, las viejas heridas se transforman en portales hacia nuevos significados. Así es como el ser humano madura, no por la acumulación de respuestas, sino por la profundidad de las preguntas que aprende a hacerse. ¿Quién eres cuando ya no necesitas probar nada? ¿Qué amas cuando nadie te está viendo? ¿Qué te susurra tu alma cuando el mundo enmudece? Estas son las preguntas que la vida en la madurez nos invita a hacer, no para destruirnos, sino para liberarnos de lo que nunca fue realmente nuestro. Se necesita coraje para mirar hacia atrás sin culparse, mirar hacia adelante sin angustiarse y permanecer en el ahora sin huir. Pero en ese coraje reside el nuevo comienzo. La vida no comienza cuando todo está resuelto, comienza cuando aceptas que nunca estará todo listo y aún así decides vivir con integridad. ¿Estás listo para este nuevo comienzo? ¿O sigues esperando el permiso de un mundo que nunca entendió quién eres? Quizás ahora sea el momento, no porque sea demasiado tarde, sino porque por primera vez estás verdaderamente preparado. Alcanzar la madurez no es el fin de un ciclo, es el despertar al ciclo más auténtico de la existencia. Esta etapa es la oportunidad de abandonar los moldes y comenzar, finalmente, a vivir como una obra de arte, ya no como una réplica de expectativas, sino como una expresión singular del alma. Es aquí donde dejamos de medir la vida por la regla de los demás y comenzamos a guiarnos por una brújula interior, más sensible, más afinada, más verdadera. La belleza de vivir con madurez está en comprender que no necesitamos tanto para ser más. Menos ruido, más silencio. Menos prisa, más presencia. Menos deseo de ser notado, más deseo de ser íntegro. En la madurez, las relaciones cambian. Buscamos más profundidad, menos actuación. Queremos conexiones que respeten el tiempo, el cansancio, los silencios, y no solo las sonrisas. El trabajo cambia. Dejamos de perseguir títulos y pasamos a buscar significado. El cuerpo cambia, pero en lugar de combatirlo, aprendemos a escucharlo como un templo. Y la alma, esa comienza a manifestarse con mayor claridad en los sueños, en las intuiciones, en los encuentros que parecen casuales, pero no lo son. El verdadero sentido de la vida comienza a revelarse cuando dejamos de huir de nuestra sombra y empezamos a integrarla. Cuando dejamos de perseguir ideales y pasamos a acoger lo que ya somos. Esta integración no nos hace perfectos, nos hace íntegros. Y ser íntegro es quizás la experiencia más sagrada que podemos vivir, porque a partir de ella, todo cambia. La forma en que escuchamos, cómo amamos, cómo caminamos. La prisa desaparece, la profundidad se instala, y es ahí donde la vida comienza,
no por la edad en sí, sino porque en algún punto del camino te permites dejar de sobrevivir y decides, por fin, vivir con presencia, con coraje, con alma. ¿Estás listo para este nuevo comienzo? ¿O sigues esperando el permiso de un mundo que nunca entendió quién eres? Quizás ahora sea el momento, no porque sea demasiado tarde, sino porque por primera vez estás verdaderamente preparado.